La luz que me fue dada es que si este pueblo quiere alcanzar un nivel más alto que cualquier otro sobre la faz de la tierra, este pueblo debe ser leal y representar correctamente la verdad. El poder santificador de la verdad, revelado en nuestra vida, nos distinguirá del mundo. Debemos sostenernos con dignidad moral, manteniendo una conexión tan estrecha con el cielo, que el Dios de Israel pueda darnos un lugar en la tierra. Año tras año se reconoció lo mismo, pero no se han visto los principios que exaltan a un pueblo entretejidos con la obra. Dios nos dio clara luz sobre lo que debemos hacer o sobre lo que no debemos hacer. Pero nos hemos apartado de esa orientación y me sorprende que aún tengamos la prosperidad que hoy gozamos. Es por la gran misericordia de Dios, no por nuestra justicia, para que su nombre no sea deshonrado en el mundo. La palabra de Dios ha de ser nuestra guía. ¿Le han hecho caso a sus palabras? Mis escritos no deberían reemplazar a la Biblia, sino conducirnos a la palabra descuidada para que podamos comer las palabras de Cristo y alimentarnos con ellas. Que con una fe viva seamos edificados gracias a lo que ingerimos. Si vivimos en obediencia a Cristo y a su palabra, comeremos las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Que en este mismo encuentro veamos que el poder de Dios para convertir es esencial. Si nos aferramos al Maestro, a todo el poder que Él nos ha dado, la salvación de Dios nos será revelada. Amén. Les saludamos en esta tarde, deseándoles lo mejor. Como iglesia hemos preparado junto a la Escuela de Teología, a la Facultad de Teología, este simposio para todos nuestros líderes. Agradecemos mucho la presencia de nuestros profesores. Ellos ya tienen materias conocidas respecto al don de profecía y esperamos que sea una jornada de 8 temas inspirados para que nosotros estudiemos. Como hemos visto en este video, a esta persona que representaba a Elena de White, representa la última presentación en público que hizo Elena de White en un congreso mundial de la iglesia en el año 1901. Elena de White dio un mensaje hablando de el espíritu de profecía, de lo que Dios le había dado. Dio un mensaje acerca de la relación entre el don de profecía y la Biblia, y ella menciona palabras que son muy ciertas, que Dios nos ha bendecido a pesar de que no lo merecíamos, sino por su justicia, y que el don profético es un don para que la iglesia pueda comer algún día las hojas del árbol de la vida. Y la iglesia adventista es una iglesia privilegiada, es una iglesia que Dios le ha dado un don especial que no tiene ningún otro pueblo religioso en el mundo. Y este don nosotros tenemos que valorarlo. Y ha sido entregado para que nosotros como pueblo seamos distintos del mundo, una iglesia distintiva, una luz. Y el llamado que Dios nos hace es a exaltar la Biblia y también a exaltar el don profético. Aquí estamos nosotros invitados, no han llegado todos los hermanos,
pero creemos nosotros que vamos a tener un lindo seminario, simposio del don profético. Quiero leer solamente un pasaje muy conocido para nosotros, que está allí en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas 20:20. Siempre se lee este texto, porque es un texto que no pasa de moda y siempre va a ser un llamado para nuestros espíritus, nuestras mentes. Las palabras de Josafat, que dicen así: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros creemos en Jehová nuestro Dios, creemos en los profetas que Dios ha enviado para darnos mensajes inspiradores, alentadores, mensajes correctivos, mensajes de exhortación, de amonestación. ¿Creemos en los profetas inspirados de nuestro Dios? Y sé que en esta hora nosotros también aceptamos que la iglesia ha recibido este don de profecía y nosotros creemos en ese don que Dios entregó en la persona de Elena de White como una bendición para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Lo creemos? Pensando en estas palabras, haremos una breve oración y luego haremos la presentación de los pastores invitados para esta ocasión. Así como estamos, oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora damos la apertura a este simposio que nos habla acerca del don profético, del espíritu de profecía. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con los presentadores, los expositores, que realmente lo que ellos nos vayan a entregar en estos mensajes sean lo que nosotros necesitamos saber para consolidar nuestra fe en el don profético que tú has entregado a la iglesia, y rogarte para que estas horas que vamos a pasar hoy día y también durante el día de mañana puedan ser gratamente bendecidas con la presencia de tu Santo Espíritu. Quédate a nuestro lado, bendice a todos nuestros pastores, a todos nuestros hermanos, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, bienvenidos, un feliz sábado. Tengo el privilegio de poder presentar a ustedes al primer expositor de esta tarde de nuestro segundo simposio. Él es el pastor Renel Gómez. El pastor Renel Gómez es casado, tiene 2 hijos de nacionalidad chilena. Ha ejercido el ministerio pastoral en las funciones de capellanía y distrital durante 5 años. Luego trabajó durante 5 años más en el departamento del Ministerio Joven, trabajando en la Misión del Norte de Chile y también en la Asociación Centro-Sur. Tuvo un breve paso por el área administrativa, siendo secretario ejecutivo de la Misión Chilena del Pacífico. Y desde el año 2015 el pastor Renel Gómez ejerce la tarea de profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile en Chillán. Su título académico es licenciado en Teología de la misma universidad. También tiene una maestría en Teología en el IAN en Brasil y actualmente está cursando su segundo año doctoral en Teología del Nuevo Testamento en la Universidad Adventista del Plata. Y el pastor Renel Gómez nos va a presentar en esta tarde la primera ponencia, que tiene que ver con una breve biografía acerca de Elena de White. Así que dejamos el tiempo con él. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un feliz sábado, estimados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto estar acá en esta misión. Quiero compartir con ustedes esta temática acerca de la vida y obra de Ellen White. Una mujer que vivió 88 años, que escribió más de 100.000 manuscritos, que recibió más de 2.000 visiones y sueños, que vivió en diferentes lugares, Estados Unidos, Europa, Australia. Una profeta que escribió más de 24 libros de su mano y muchos más que fueron compilaciones. Por lo tanto, relatar acerca de ella de manera extensa es
es que imposible, y menos en el poco tiempo, ¿no? Así que voy a avanzar bastante rápido, son muchas diapositivas, pero en este material, en este PowerPoint que ustedes también lo van a tener después, hay muchas cosas más aparte de esta presentación. Y es por ello que este trabajo está basado en estos materiales bibliográficos. Ahí tenemos 4 libros importantes que han ayudado para hacer esta investigación. De esos 4 libros que están aquí, hay 2 que yo traje, que es de Fagal, que es el director del Centro Huay, que es 101 preguntas acerca del Huay. Así que cuando ustedes hagan preguntas, aquí está la respuesta. Listo. 101 respuestas a las preguntas más polémicas del Huay. Y este libro, que tal vez sea la mejor obra de Ellen White, no sé si alguno lo tiene, lo ha visto, es La mensajera del Señor, de Heber Douglas. Este es una obra muy buena, contempla todas las áreas de Ellen White, tiene cosas muy curiosas de ella, etcétera. Se lo recomiendo, un buen libro. Cuando tú lees este libro, obviamente vas a tener una comprensión clara. Lo que aparece allí en los links son la página del Hawaii State, de la Conferencia General, también la página del Centro Huay de la UPU, perdón, de la UAP, ahí en Argentina, y también debajo otra página de la Conferencia General que nos ayuda también a ver algunos libros que están online. Y debajo los temas que voy a tratar con ustedes. Hoy me voy a referir solamente a la primera, ¿no? Ellen White, una breve biografía. También en ese material, en ese PowerPoint, están las cronologías de las publicaciones de Ellen White, ¿no? Todo lo que ella escribió, o casi todo lo que ella escribió, lo que fue escrito por su mano y lo que fue compilado. Está el año en que se escribió, el título de la obra y el tema de lo que trata la obra, para que tengas más o menos una clara idea cronológica en el tiempo de lo que ella escribió y de lo que también recopilaron e hicieron su fideicomisario. Y también tenemos una pauta, una tabla de los congresos de la Asociación General, desde el primero de 1863 hasta el último, ¿no?, del año pasado. Y también en ese PowerPoint están algunos trazos generales acerca de las pruebas para determinar si un profeta es genuino o no, ¿no? Un tema importante. Le comento un breve testimonio, solamente rápido. Cuando era capellán y pastor distrital, estaba en Iquique y justamente había un chico bautista que estaba pololeando con una chica de la iglesia y él se acercaba. Y él quería unirse a la iglesia adventista, pero tenía un problema con el enjuay y con el sábado. Estudiamos el sábado, lo entendió, lo aceptó, pero tenía el problema con el enjuay, no lo aceptaba como profeta. Yo le dije, mira, te voy a dar este libro, se lo presté. Lo leyó y me dijo, sigo teniendo problemas. Le dije, bueno, que el Señor te ayude porque yo no puedo hacer más nada. Pero oramos y un año después se bautizó. Y aceptó el don profético. Es un desafío incluso para los hermanos de iglesia que muchas veces tienen muchas dudas sobre la obra de Ellen White. Y quiero comenzar rápidamente. Como ustedes ven allí, Elena, nació allí en Goran, en Maine, en el año 1827. Maine es un puerto. En aquella época era el tercer puerto más importante de Estados Unidos. Ella era de una familia bastante grande. Eran 8 hermanos, ella era gemela con su última hermana, su melliza, ¿no?, Elizabeth. Y en el año 36 sufre un accidente en su nariz. Obviamente, ustedes saben todo lo que pasó después, tuvo que dejar la escuela y bueno, y después comenzó otra vida para ella. Aquí solamente algunos datos, ¿no? Aquí hay una foto acerca, a ver, sí, el puntero parece que no me alumbra mucho ahí, pero bueno, igual. De cómo era la ciudad, ¿no?, en ese entonces. Estados Unidos en el año 1800 tenía 5 millones de habitantes. Ya en el año 1850 llegaba a 20 millones y muchos de ellos eran inmigrantes, especialmente irlandeses e italianos que iban llegando continuamente, casi cada año, allí Estados Unidos, ¿no? El clima de la ciudad era bastante complicado. Ustedes ven allí, menos 31 grados, es un récord en el año 1826, ¿no? Así que las condiciones climáticas de la ciudad eran complicadas, también en el tema de la inmigración, pero era una ciudad bastante importante, la ciudad de Portland.
En el año 40, ella escucha por primera vez a Guillermo Miller, ¿no? Cuando presentó el mensaje adventista, y lo escuchó en esta iglesia que está ahí debajo, ¿no? La iglesia conocida como de la calle Casco. Allí conoció a Miller y él escuchó predicar. En el año 42, ella se bautiza en el Océano Atlántico. Ella se bautiza junto con 12 personas que aceptaron también la fe. En el año 44, junto con muchos, ¿no? Ella experimenta el gran chasco que sacudió, obviamente, a estos pioneros. Y en el año 44, ese mismo año, en diciembre, ella recibe su primera visión, ¿no? Allí en casa de la señora Haynes. Eran 5 personas que estaban orando, al parecer en el Líber. Ella comenta en su biografía que estaban orando alrededor del altar familiar, y allí ella cae en visión. Su primera visión. Se estima que tenía 17 años de edad. Y es el famoso sueño, la famosa visión, ¿no? Del sendero, ¿no? Que estaba más allá de esta tierra y que llegaba hasta la santa ciudad, y allá estaba Jesús, ¿no? Con el brazo extendido, y había una luz que estaba detrás iluminando el camino. Muchos flaqueaban, dudaban, caían, pero el pueblo adventista seguía caminando, ¿no? En esa visión es cuando ella también escucha el día y la hora de la venida de Cristo, ¿no? Y después obviamente se le borra. Y muchas cosas más también. Una visión bastante larga. En el año 45, ella en Randall es cuando tiene esa famosa visión, ¿no? Que en la película aparece, no sé si esa parte ya la vieron, pero es la parte cuando ella tiene en su mano la famosa Biblia, ¿no? Aquí hay un ejemplar de la Biblia que tiene su hijo. Este es su hijo de abajo, de la izquierda, es William White. No sabemos si esa Biblia es la que realmente ella levantó, pero era una similar a esa, una Biblia bastante pesada, y esa visión duró 4 horas. Esa es la visión más larga que ella tuvo, ¿no? Y hay un contexto también muy interesante acerca de esa visión ahí en casa de la familia Treyer. En el año 46 ella se casó con ese joven, ustedes ven allí, Jaime White. Ella tenía 19 años, él tenía 25, se llevaban 6 años de diferencia, y esta es la primera foto que se conoce de Ellen White. Hay dudas en cuanto a la fecha. Aquí aparece el año 57, pero algunos piensan que fue del año 54, pero bueno, hay dudas. Así que, pero yo les quería al Centro White, al White State, de la Conferencia General, y me respondieron que era del año 57, pero que había algunas dudas, ¿no? Ella escribió allí en su autobiografía: nuestros corazones se unieron en la magna obra y juntos viajamos y trabajamos por la salvación de las almas. También su casamiento fue algo interesante, ¿no? Hay cosas muy allí simpáticas, ¿no? Que sucedieron por el que es, o sea, el motivo que le llevó a casarse, ¿no? Hay un tema ahí interesante. Pero le invito a que lean este libro, porque ahí lo van a descubrir. En el año 47 nace su primer hijo, un año después, ¿no? Justo cumple el año de casado y ya nacía su primer hijo, Henry. Henry murió a los 16 años y fue un golpe durísimo para su madre, ¿no? Y miren en qué año murió, el año 1863, un año clave también para la iglesia en su organización, ¿no? Era un chico bastante alegre, cantaba mucho, ¿no? Era como un ruiseñor, como ella mencionaba allí. Cuando nuestro dulce cantor fue llevado a la tumba y ya no pudimos escuchar más sus canciones, nuestro hogar quedó en solitario. Hay cosas muy lindas que ella escribe acerca de su hijo, ¿no? Y el golpe duro que recibió cuando él falleció. Fue su primer hijo. En el año 48, ella asiste a la primera convención de adventistas guardadores del sábado, ¿no? Allí en Rocky Hill, en Connecticut, del 20 al 24 de abril. Y esas reuniones se hicieron allí en casa del hermano Albert Bende. Y allí ella comenta cómo José Bey explicó y enseñó el tema acerca del sábado. Recuerden, ella tuvo su primera visión en diciembre del año 1844, y ella, en esa visión, el tema del sábado todavía no estaba resuelto. Fue paulatinamente. Y eso es algo importante que tiene que ver con la comprensión y la revelación, que es progresiva. Es un aspecto clave hermenéutico para entender un rol profético, ¿no? Con el tiempo se van aprendiendo y conociendo algunas cosas que anteriormente tenían dudas, ¿no? Pero con el tiempo se va avanzando, ¿no? Y allí
En el año 49 nace su segundo hijo, ¿no? Que ustedes pueden ver allí, Exxon, más conocido como Jaime Exxon White, ¿no? Que alcanzó y murió en el año 1928. Aquí debajo puse una expresión porque ella ya con Exxon de un mes y una semana ya estaba en la obra misionera trabajando. O sea, noten ustedes la pasión de Ellen White por la salvación, ¿no? Y por las almas, ¿no? Y por la predicación del Evangelio, ¿no? Y por llevar adelante la obra, ¿no? Del Señor. En el año 51 es cuando ella publica su primer libro, podemos decir así. Ya ella estaba escribiendo mucho en revistas, en panfletos, pero ya su primer libro ya como tal sale en este año, que es un pequeño libro, tenía 62 páginas, y este es el título, ¿no? Que es un esbozo de la experiencia cristiana y visiones de Ellen White. En el año 54 nace su tercer hijo, William, famoso Willie o Williams, ¿no? William Clarence. William fue el hijo que le acompañó más en su vejez y hasta cuando falleció. De hecho, él estaba al lado de ella cuando ella falleció. William le acompañó en su viaje a Europa, en su viaje a Australia, vivió con ella y fue su mano derecha y fue el que por casi 2 décadas quedó como custodio de su obra, ¿no? De manera literaria. Ahí tenemos una foto, ¿no? Esta es una foto del año 65. Ahí tenemos a William, en ese entonces tenía, en la izquierda, ¿no? Tenía tal vez unos 10 años. Y tenemos a Ex un poquito mayor. En el año 55 ella escribe el testimonio para la iglesia, ¿no? El número 1. Estos testimonios se dieron en 37 pequeños panfletos, que estos 37 testimonios después se agruparon en lo que hoy conocemos como los 9 volúmenes, ¿no? De los testimonios, que son 9 volúmenes, que después más adelante esos volúmenes salieron, pero primeramente ella lo compone de un pequeño folleto que después se le dio un carácter mayor del libro. De hecho, ahí aparece que el volumen número 1 tenía ya 758 páginas y contenía de los testimonios 1 al 14, lo que ya escribió del año 1855 hasta el año 1868. Y además unas 100 páginas biográficas. Hay algo interesante acá que quiero mencionar. En muchos libros de Ellen White aparece su conversión, el relato de la primera visión. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando usted lee el Nuevo Testamento y lee especialmente el libro de Hechos, ¿ha leído que Pablo en más de una ocasión también relató su conversión? ¿Por qué? Claro, da testimonio y además es una señal buena para decir, yo fui, ¿qué cosa? He sido llamado por el Señor, ¿no? O sea, yo soy un abortivo, el más chico de los apóstoles, pero yo he sido llamado por el Señor para esta labor. Por lo tanto, él es igual. Usaba mucho escribir su conversión, su primera visión, para que los hermanos también supieran, ¿no? Que ella no estaba hablando palabras por hablar y escribir por escribir, sino porque ella había sido también llamada, ¿no? Como profeta por el Señor. En el año 58, allí en Ohio, en Lovecraft, ella recibe esa visión, una visión muy importante, año 58. Esta es la famosa visión del gran conflicto. Y es interesante acá, porque esta visión se dio en el contexto de un funeral. Había muerto un bebé. Jaime White le tocó hablar el domingo y ella habló después. Y en ese momento ella tuvo la visión. Hay cosas curiosas, le tomaban el brazo a ver si podía moverlo y era como, nadie lo podía mover. Aquí le ponían una vela, le ponían aquí a ver si empañaba un espejo. Muchas cosas de pruebas, a ver, de los efectos de la visión, ¿no? Y bueno, porque la gente curiosa, ¿no? Es interesante que en un funeral ella recibió esta visión de gran conflicto, ¿no? Esta visión a ella le cautivó en gran manera. De hecho, cuando ella salió de esa visión, ella tenía que tomar un tren a Michigan, después a Battle Creek. Ella le dio una parálisis. No podía escribir ni una hoja.
Se demoraba una hoja en 3 días. Y el Señor le reveló que esa parálisis Satanás se la produjo. Y que la quería matar. Porque él no quería que los efectos de esa visión se llevaran por escrito. No quería. Y ahí se le reveló cómo Satanás quiso matarla, porque no quería que esa visión llegase a ser redactada, ¿no? Y llegase al pueblo. Porque en esa visión estaba el tema central, ¿no? De este universo, el gran conflicto, ¿no? Allí ya mencionan muchas cosas que suceden. También en el año 58, justamente, ella escribe el primero y el segundo tomo de los dones espirituales. Estos son 4 tomos. Estos primeros 2 tomos son muy importantes, porque aquí, en este primer tomo, ella relata esta visión, ¿no? Y trata este tema aquí en el primer y segundo tomo de dones espirituales, ¿no? Y bueno, el volumen segundo era una autobiografía también de ella. En el año 60 nace su último y cuarto hijo, que muere 3 meses después. Era terrible. Su primogénito iba a morir 3 años después, en el 63, y su último, su conchito, muere 3 años antes, en el año 60. Nació, 3 meses murió. Erisipela, creo que se llama así esta enfermedad. Es una enfermedad, sabe que es muy dolorosa, porque es una enfermedad donde es de la piel, se hincha. No me acuerdo así precisamente lo que sucede allí, pero trae dolor, hinchazón, se pone como roja. Y obviamente ella sufrió mucho al ver a su pequeño, ¿no? con este grave problema, ¿no? Nació en septiembre, muere en diciembre. Un golpe muy durísimo. En el año 63, el 6 de junio, ella recibe una visión importantísima. La visión de la reforma pro salud, pero antes ya ella había recibido visiones al respecto en el año 48 y en el año también 54. En el año 48 ella recibió la visión acerca del té, del tabaco, de la limpieza corporal, el control del apetito, cosa que ella siempre le dio mucho énfasis, ¿no? Y después en el año 54 ella una visión parecida, y donde ella decía que los guardadores del sábado no pueden tener sus casas desaliñadas, que tienen que tener sus casas limpias, acogedoras, que tienen que tener también el control sobre el apetito, que el apetito no debe dominarte, ¿no? Y en el año 63 ella tiene una visión mucho más amplia. Pero su marido, escribiendo para la Review and Herald, en el año 70, él dice, hace 22 años, haciendo alusión no al año 63, sino al año 1848, cuando ella recibe la primera visión sobre el tema de salud. Que iba a ser, el tema de la salud en la Iglesia Adventista fue trascendente, fue crucial, fue importantísimo, porque iba a marcar un antes y un después, ¿no? Ahora, año 64, ella publica el tercero y cuarto volumen de dones espirituales, como ustedes pueden ver y lo que contiene. Todo ese material, todo eso está aquí. Yo lo tengo acá separadito. Eso está en el PowerPoint, al final se lo voy a mostrar. Aquí están 8 páginas de todos, la mayoría de sus libros más importantes y de las cosas que han sido recopiladas, ¿no? Por su fideicomisario. Voy a avanzar un poquito más rápido. En Rochester, el 25 de diciembre, ella tiene también una visión acerca de crear una institución médica, ¿no? Recibió las visiones sobre salud y ahora sobre crear una institución médica, que eso iba a ser una puerta, una cuña de entrada muy importante para la iglesia, ¿no? Para atraer personas a Cristo. En el año 66 se inaugura este Instituto Occidental de la Reforma. Después se le llamó solamente Instituto de la Reforma de Salud, que fue el precursor de Battle Creek, el famoso sanatorio, ¿no? Que después se quemó. Aquí hay una foto de la época y bueno, algunas cosas que se mencionan allí. También el año 68, ella asiste al primer Congreso Campestre de la Iglesia Adventista. Lo que ustedes ven arriba en verde, que va cambiando en colores, son lo dividimos así en los periodos periodos de su vida, de la iglesia, organización, congreso, etcétera, ¿no? Y aquí en casa de este hermano, en Michigan, ella asiste al primer Congreso Campestre, que iban a ser bastantes congresos, pero incluso estos congresos iban a ser hasta el año 80 y casi hasta el 90, ¿no? Antes de partir a Australia. En el año 70 ella escribe estos tomos
tomos que es una joya tenerlos en el hogar. Estos son el Espíritu de Profecía, que son 4 volúmenes. Ustedes, volumen 1, el 2, el 3, el 4. Si ustedes se fijan, el 4 es el tema más grueso, ¿no? Que ahí es el tema de la gran controversia, ¿no? El tema que ella pone. El primer volumen es el libro que posteriormente se convertiría en ¿qué? En el libro Patriarcas y Profetas, en el año 1890. Anteriormente, la historia que estaba aquí registrada, o sea, antes de llegar al Patriarca y Profeta, estaba registrada en el volumen 1 del Espíritu de Profecía. En el año 75 ella asiste a la dedicación del Colegio de Battle Creek, también otro aspecto importantísimo para el avance de la obra: institución médica, salud, educación, pilares de la Iglesia Adventista, ¿no? Y ella ahí, se cree que esta fue la primera escuelita que más tarde fue el Colegio de Battle Creek, ¿no? Y ahí tenemos a Bell, que fue el primer educador de la Iglesia, de la Iglesia Adventista, ¿no? Y fue también educador de sus hijos, ¿no? De Jaime White y Ellen White. En el año 1875 ahí tenemos al Colegio de Battle Creek también, ¿no? Una foto ya más grande. Ella asiste a este congreso, ¿no? Ahí en Minnesota. Otro camp meeting, ustedes la pueden ver ahí, está por allí, allá arriba, ahí, por allí, ¿no? En el año 76, ella, otro campestre, y aquí es importantísimo. Este campestre, este camp meeting, fue el lugar cuando ella más habló a personas. Se calcula 20.000. Noten ustedes, la carpa a la cual ella estaba hablando tenía 50 y un poco de metros de largo, cerca de 28, casi 29 metros de ancho. Pero alrededor de la carpa había miles y miles de gente. Y ella en la parte de abajo dice: por la tarde me fue difícil abrirme paso hasta el púlpito por la cantidad de gente que había. Cuando llegué a la plataforma, tenía frente a mí un mar de cabeza. Era impresionante. Hay un hombre, hay un pastor que hizo un experimento con ella. No en esta ocasión, cuando ella estaba hablando como a 2.000 personas. Ese pastor se sentó en el primer asiento para escucharla a ella. A ver, porque ella era muy elocuente, hablaba muy bien, era muy profunda en sus declaraciones, entonces ella cautivaba. Entonces y era muy clara. Él escucha y después se va al fondo para ver si tiene el mismo, o sea, si lo escucha igual. Y él dice: la escucho 100% igual. Si el Señor hizo algo allí, no sabemos, pero tanta gente, el ruido, qué sé yo, él lo escuchó perfectamente igual, aquí y al fondo. Era impresionante, ¿no? Cómo su voz llegaba, ¿no? Allí. Y aquí, imagínense, 20.000 personas sin micrófono. Lo que hemos hablado en Campory, en Aventure, en Congreso de Jóvenes, a 1.000 personas, y de pronto se falló el audio y tenemos que usar la voz. Es un desafío. Imagínense la cantidad de personas, ¿no? En el año 77 ella se publica el segundo volumen de esta serie importante, El Espíritu de Profecía, que llegaría a ser el precursor de la primera parte del Deseado de todas las gentes, que fue publicado en el año 1898, con ese nombre, Deseado de todas las gentes. En el año 78 igual ella escribe se publica el tercer volumen de esta serie, ¿no? Y allí este tercer volumen tendría lo que a futuro sería el libro Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y también la última parte del libro Deseado de toda la gente. En el año 80, también otro camp meeting, ustedes ven allí personas importantes, ella está sentada en el medio. En el año 82, ella escribe el famoso libro Primeros Escritos. Es un libro que estaba compuesto de tres partes, como se menciona allí debajo. Y en la última parte aparece también la descripción de la gran controversia, ¿no? Que apareció en Dones Espirituales en el año 1858. En el año 84, ella tiene su última visión en público. Se cree que fue así, ¿no? Por el logro que él
un dirigente de la Iglesia Adventista, un pionero, ¿no? Que él presenció cerca de 50 visiones de Ellen White, y él es quien asegura que esa fue su última visión allí en público, ¿no? Y allí se publica el volumen 4 de la serie del Espíritu de Profecía. Ustedes ven allí que es el más grueso, y que es el conflicto entre Cristo y Satanás, ¿no? Una obra que ella le dio una gran importancia. En el año 85 ella parte a Europa. Allí tenemos con su equipo también editorial, que era muy importante, también con su hijo. Ahí un camp meeting en Noruega, ustedes pueden ver en el año 88. En el año 88 sale a la luz el famoso libro, ¿cuál? La Gran Controversia, que nosotros conocemos como el Gran Conflicto, ¿no? Y un libro que también pasó por etapas, ¿no? Y hay que quiero mencionar algo acá. En el año 1911, este libro fue reeditado. Fue, podemos decir, no voy a decir ampliado, pero tal vez, no sé decirle mejorado, pero fue más adaptado a la necesidad del Evangelio en ese momento. Hay cosas interesantes. Y en el año 1913 a ese libro se le añadió para la versión en castellano, se le agregó un capítulo que es el 13, conocido como el Despertar en España, ¿no? Que se le agregó, y lo agregó este caballero que es Crayle, que era uno de sus ayudantes y sus más fieles amigos, ¿no? Que ayudó mucho en la revisión literaria de sus obras. En el año 88, el famoso congreso, de eso se va a hablar después. El profesor Héctor va a tomar este tema. El año 91 ya parte de Australia, con su hijo William, con su equipo editorial, y se establece allí hasta el año 1900, que está allí, ¿no? Y hay todo algo interesante. S.N. Haskell es el que en una sesión de la conferencia general, ella hace el apelo a que vayan personas a no a abrir obras, sino para a ayudar a fortalecer la obra que ya estaba establecida. Ya cuando Ellen White llega a Australia, ya habían 450 guardadores del sábado. Entonces hacía falta que alguien fuera con una visión y ayudara, ¿no? A levantar un poco más la obra, especialmente en la parte educativa, ¿no? Y así que Haskell, ¿no? Interesantemente, este hombre, una curiosidad, se lo dejo ahí entre Haskell, fue el único que se conoce que le pidió matrimonio a Ellen White, después de viuda. Sí. Haskell. Él envió igual, era más o menos contemporáneo, Ellen White era 5 años mayor que él, y después, por esta época, él le pidió matrimonio, pero Ellen White no pasó nada, ¿no? Ahí en el año 92, estando en Australia, ella publica el libro más famoso, el más popular, al cual más idiomas se ha traducido, que es El Camino a Cristo, ¿no? E incluso es interesante cómo salió ese libro, ¿no? Ella estaba enferma, no podía asistir a un lugar, se quedó trabajando en el libro hasta que lo pudo terminar. También ella trabajó mucho para que la obra se estableciera en Australia. Ahí tenemos un colegio que se estaba abriendo también en Australia. En el año 98 se publica el libro deseado de toda la gente, ¿no? En el año 1900 ella deja Australia para volver allí a Santa Elena, a su lugar, a su casa, donde ya ella se da cuenta que ya hasta ahí llegaron sus viajes, y ahora se pone a escribir y a sacar una cantidad de obras muy importante, como dice, y que debía dedicar el resto de su vida a escribir. Eso dice en su biografía, ¿no? Se menciona. Y se fue a los 64 años y vuelve a Australia a los 73 años. 9 años y un poco pasó en Australia. Aquí tenemos el famoso congreso del año 1901. Yo no voy a entrar acá, pero este congreso fue importantísimo porque se reorganizó la iglesia adventista en muchos aspectos, desde monetario, su misión, su visión, en todas las áreas de esta iglesia. Y ella fue muy importantísima en ese aspecto de reorganización de la iglesia, que le hacía falta. Había un profundo centralismo. Y allí, gracias a su intervención y a los planes que Dios dirigió, la iglesia adventista se expandió con mucho más fuerza. En el año 1904, allí se participa de este establecimiento, de este sanatorio. También hay increíble acá las cosas, cómo ella oraba, conseguía algo que costaba
que se vendía en un precio muy alto, ella oraba y lo compraba en un valor pero bajísimo, ¿no? Y así compró muchas cosas que hoy en día son colegios y universidades famosas como Loma Linda. Y en el año 1905, allí en Loma Linda, ¿no? En su dedicación del sanatorio. Ahí está también el Ministerio de Curación. En el 1907 está con su grupo familiar allí, en su casa. En 1909 ella viaja a Washington para asistir al 37 Congreso de la Conferencia General. Ese fue su último viaje al este, el último viaje al Atlántico. Y ahí tenemos una foto del año 1910, estaba a 5 años de su muerte. Esa con su enfermedad. Sara era su confidente, su amiga, su enfermera, era una mujer muy, muy importante. Cuando ella falleció estaba ella y su hijo en derredor. Allí se publica el libro Hechos de los Apóstoles, 1911, la publicación, la edición nueva del libro Conflicto de los Siglos, que aquí lo que ustedes ven en todo eso es más o menos la explicación, lo que se le hizo al libro, las mejoras que se le hizo al libro, ¿no? Y algunos cambios que se le hizo al libro. 1913 está con su equipo editorial. Esto es importantísimo. Mira, yo diría que entender esta parte, si uno entiende esta parte acá, de lo que hizo el equipo editorial, uno entiende en gran manera la obra de Ellen White. Porque es importante entender lo que es el concepto de inspiración, revelación, iluminación. Y en ese contexto, este equipo editorial fue clave en la obra literaria de Ellen White, en la que quedó a su cargo cuando ella falleció. Y los libros que hoy todavía nosotros tenemos acá, ¿no? Y siguen sacando de ella. Ella en el año 1915, ella recibe su última visión, el 3 de marzo, y él le habla a los jóvenes allí. En el 1915, esa es la última foto que se conoce de ella, allí en el portal del segundo piso de su casa. Ese fue el año en que ella murió. Sus últimas palabras fue: yo sé en quién he creído. Ella lo afirmó. Ahí, cuando ella murió, se hicieron 3 servicios fúnebres. Murió el 16 de julio y se enterró el 24 de julio. Se hizo un servicio fúnebre en su casa. Su casa era grande, tenía varias hectáreas. Después se hizo uno en Oakland al siguiente día, porque había un camp meeting, se aprovechó, también querían los hermanos que llegara a ella allí su cuerpo, ¿no? Y después se trasladó a Battle Creek, donde se hizo el último servicio fúnebre de ella, y el más grande, y allí la dirigió el pastor Haskell, ¿no? Un gran amigo también de ella, ¿no? Y dirigió, ahí lo vemos al medio, que es el que tiene las últimas palabras. Aquí tenemos su féretro, no sé si alguna vez lo vio, está ella en el Hawaii, ¿no? En el ataúd. Era costumbre en la época también sacarle fotos a las personas fallecidas, ¿no? Hay muchas de la época fotos así. De hecho, su hijo Exxon, cuando murió, también le sacaron una foto parecida, ahí en el ataúd. También después ese mismo, en la tarde, ¿no? La gente allí, ¿no? Fue mucha gente. El obelisco donde ella, algunos preguntan ¿por qué el obelisco, no? Este, hermano, era un tema cultural. Cuando se enterraban a alguien y había varias familias, era el padre, hijo, y muchas familias utilizaban un obelisco era como un tema cultural de que aquí hay una familia, un grupo bastante reunido, ¿no? Entonces, justamente allí está. En un periódico local se hizo una necrología de Ellen White, salió interesante también allí. Sus temas favoritos, sin duda, el amor a Dios, es el máximo. Y el segundo, podemos decir, que fue el gran conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Tuvo muchos, por supuesto, pero son los que podemos ver allí. Y lo que yo les muestro acá es todo lo que yo les menciono a ustedes, de sus primeras obras, sus títulos, sus notas, lo que contiene aproximadamente, ¿no? Y así son muchos, ¿no? Llegamos hasta el año 2010. La foto que aparece después es un trabajo que estamos haciendo, un pastor de ustedes que está aquí al fondo sentado, con Pablo, y que queremos sacar Dios mediante. Es un libro que estamos trabajando, que estamos ahí luchando por publicarlo, que así le queremos poner, 21 citas en el Hawaii, explicaciones e interpretaciones. Estamos luchando para sacar una obra y bueno, hice un aporte también para la comprensión de Ellen White, ¿no? Hice un poco de sus escritos. Los congresos de la Conferencia General, hasta el futuro, que será en Indianápolis en el año 2000, y bueno, y algunas cosas más que están allí. Es un esbozo pequeño, rápido, escueto, hay mucho en el cual que se puede decir, que se puede contar, hay cosas muy interesantes, pero más o menos aquí hemos tratado de dar una pincelada, ¿no?
a grosso modo de esta gran mujer. Pequeñita, según algunos medía 1,56, escuché por otra parte, leí que decía 1,59, pero no sé bien cuál será su estatura, ¿no? Una persona cuando es mayor va envejeciendo y se va poniendo más chica, ¿no? Una pequeña mujer, pero que fue grandiosa, ¿no? para el avance de la obra del Señor. Ellen White no fue la fundadora de la Iglesia Adventista, ella fue cofundadora. Jaime White, Ellen White, José Bey fueron pilares importantes. La doctrina de la Iglesia Adventista no se funda en Ellen White, se funda en la palabra de Dios. Ella con su luz, con sus consejos orientó a la iglesia. Y la Iglesia Adventista es hoy lo que es gracias a la obra de Ellen White. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.